Vamos a la palabra, hermanos. Gracias a Dios por todo. Aquí estamos, hermanos, a su servicio. Voy a abrir la palabra de Dios. También damos la bienvenida al hermano Eduardo Forero, siempre nos acompaña. Vamos a pedirle que un domingo de esto el otro domingo de más arriba nos ayude, porque yo no voy a estar. Es una bendición, el hermano. Mis respetos y mi admiración a estos hombres. Son ejemplos para muchos, con esa sencillez que se sientan ahí a escuchar. Yo tengo la bendición. La ovejita de aquí no está. Esa ovejita sí que está bien especial, ¿cierto? Ramirito, él anda en asambleas de pastores también. Andamos trabajando por todo lado. Ahí sentados, vamos a leer Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Este es uno de los textos que yo me aprendí desde que recién me convertí al Señor. Me aprendí de memoria estos textos. Sé muchos, pero cada vez que piden un texto, a mí siempre me acuerdo de ese, porque fue el primero que me aprendí. Efesios 4:1. Yo pues, preso del Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Y dice el verso 13, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a hablar de la unidad, conservando la unidad. Solícitos, leíamos el texto, en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Vamos a ver los diversos ángulos o los diversos lados de la unidad. La unidad debe verse o debe ser vista desde varios ángulos. Por ejemplo, la unidad del cuerpo, la unidad del espíritu, la unidad de la fe y la unidad de la doctrina. Pablo está hablando aquí de esos diversos ángulos de la unidad. Y es muy importante tratar este asunto de la unidad,
Si alguna cosa nos ha ayudado en gran manera a permanecer como hasta hoy permanecemos, es que Dios nos ha enseñado y nosotros hemos aprendido a guardar la unidad. Y esas cosas hay que seguirlas guardando, porque ya existen. Y lo que se guarda celosamente es algo que no se quiere perder, porque hay el peligro de perderla. De hecho, muchos no están con nosotros porque no guardaron la unidad, porque guardar la unidad no es fácil, no es fácil. Y sobre todo lo que es la unidad esencial, porque vamos a ver lo que es la unidad formal y la unidad esencial. Una es la unidad formal, digamos, en la que hablamos básicamente de mantenernos unidos como cuerpo y no encendidos en pedazos. Y la otra unidad, que digamos es la unidad esencial, es la unidad de la armonía, o sea, la unidad esencial es la unidad armónica. Y cuando hay unidad en la parte de la armonía, es que podemos también llegar a la unidad doctrinal, porque la unidad formal la debemos procurar, y de hecho existe. Todos aquí tenemos de alguna manera una unidad formal, porque venimos al mismo lugar, hacemos las mismas cosas y creemos, si no lo mismo, pero sí creemos en el mismo Dios. Pero no todos tenemos una unidad esencial. Por eso a veces resulta difícil podernos soportar, porque la Biblia está diciendo es solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y se nos exhorta a soportarnos unos a otros. Si la Biblia dice que nos soportemos unos a otros, es porque no somos fáciles, y ahí es donde se requiere la verdadera unidad. Mire, tener unidad material o unidad formal no asegura tener unidad esencial. Los antiguos siempre hablaban juntos, pero no revueltos. Esto sencillamente quiere decir que podemos hasta cierto punto tener unidad, pero habrá cosas que no compartimos. Juntos, pero no revueltos. Pero el verdadero trabajo que hay por hacer es revolvernos, porque ahí es que van a funcionar las cosas de la mejor manera. Andamos juntos pero no revueltos. Sucede como en los matrimonios. Hay quienes soportan vivir juntos, pero nunca son parejas armónicas. Por eso, lamentablemente, muchos acaban abriéndose, porque no lograron llegar a la unidad esencial o a la unidad armónica. Por eso la Biblia dice: por eso dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y dice, y los dos serán
una sola carne. Fíjense que no dice son, porque se inicia una unidad formal. Pero el propósito de Dios es que lleguemos a la unidad esencial. Los dos serán una sola carne. ¿Cuándo seremos una sola carne? Cuando en verdad tengamos una unidad esencial. Que seamos capaces de convivir, obviamente a pesar de las diferencias, porque eso es lo importante, que aprendamos a respetar y a reconocer los derechos individuales de cada cual y aún así mantengamos unidos. Entonces eso es lo que yo quiero esta mañana dejarles. Hay que procurar la unidad formal al tiempo que caminar hacia la unidad esencial. Hablando un poco de los matrimonios, lo que logra, ¿verdad?, que los matrimonios se estabilicen es cuando van llegando a esa unidad armónica. Y es que eso mismo lo dice la Biblia. Fíjese que la fraseología de los textos leídos nos llevan a pensar que partimos de la diversidad y vamos hacia la unidad. Partimos de la diversidad. Las congregaciones tienen mucha diversidad y qué hermoso que aquí hay gente de diferentes idiosincrasias, de diferentes culturas, de diferentes conocimientos de ciencias, de academia. Hay muchas cosas que naturalmente nos hacen diversos, diferentes. Pero esa diversidad nos tiene que ir ayudando a llegar a la unidad. La unidad hay que construirla y hay que guardarla. La unidad no se da así porque así, es algo que se construye. Como todo en la vida se construye. La misma vida cristiana es algo que hay que construirlo. Hay que aprenderlo, porque uno no sabe ser cristiano. Pablo habla mucho de que he aprendido, en otras palabras, he construido, he crecido, he madurado. Y eso es lo bonito de las familias, de los matrimonios y de la congregación. Cuando las congregaciones logran, ¿verdad?, construir esa unidad esencial. Mire, la Biblia pregunta, ¿cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Yo les hablaba de la experiencia de mis principios en mi vida cristiana. Que uno como Danielito, en el afán de que las cosas se den. Yo les contaba alguna vez que cuando la iglesia en el pueblito donde yo era pastor comenzó a llegar tanta gente, el cura era un muchacho también joven y me dijo: Orbey, ¿qué es lo que tú haces? Porque le llama la atención ese avivamiento y ese fervor que la gente muestra. ¿Cómo viven? ¿Qué es lo que tú haces? Dije: no, yo predico el evangelio. Entonces él dijo: ¿por qué no hacemos apostolado los dos juntos? Me acuerdo mucho, él dijo: hagamos apostolado. Yo le dije: hagámosle. Porque yo soy así como muy abierto para las que sea, sino que uno va madurando, uno va aprendiendo. Él decía era que hiciéramos apostolado juntos, que yo aprendiera de él y él aprender de mí. Le dije: vamos a hacerle. Y una vez nos fuimos, el cura y el pastor, a evangelizar. Interesante. Y entonces el asunto era que en una casa hablaba el cura y el pastor escuchaba. Y en otra casa hablaba el pastor y el cura escuchaba.
Entonces yo le dije, comience usted y yo lo escucho. Yo, listo. Y entramos a una casa, éramos dos jóvenes, casi de la misma edad, él era cura, seminarista. Y entramos a una casa y entonces él comenzó a hablar de la Eucaristía. De la Eucaristía. Por ejemplo, ¿cuánto hace que no se confiesa? ¿Cuánto hace que no va a misa? Los sacramentos. Y bueno, todo lo que tiene que ver con los rituales propios de la tradición católica. Entonces, está bien, yo lo escuché. Y a la segunda casa me tocaba a mí. Y yo recuerdo tanto estos textos bíblicos porque no sé, se me grabaron porque los usé precisamente ese día. Entonces yo llegué, porque era una forma de evangelismo, nosotros antiguamente teníamos una forma de evangelismo muy atrevida, muy abierta. Al pecado se le decía pecado, sino que hoy en día los términos ya es que no se pueden usar mucho porque la gente hasta lo puede tutelar a uno si le dice fornicario o adúltero, o ladrón, que le puede poner tutela porque no se le puede decir ladrón a nadie porque nadie es ladrón. Ni nadie es nada, pues, que la gente hay que dejarla hacer lo que quiera y tienen todo su derecho, pero antes no era así. Entonces yo cuando comencé a evangelizar le dije buenas tardes y tal cosa, yo soy pastor y estamos aquí hablando de Cristo y la Biblia dice, oiga bien, ese era el tema mío, yo decía, la Biblia dice, y me destapo con estos textos. Escúchenlos. La Biblia dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Qué tal ese pastor? Entonces, claro, yo leí eso, la Biblia dice, y comencé a hablar, a destapé a hablar. Y cuando salimos, entonces me dijo Fernando, llamaba al cura, me dijo Fernando, uy, oh rey, ¿vos cómo tratás la gente así? ¿Cómo le decís eso a la gente? Y dijo una palabra que nunca se me olvida, dice, me hiciste sonrojar, o sea, me hiciste poner roja la cara de vergüenza. Te digo, no podemos andar los dos. Dije, claro, es que eso es lo que la Biblia dice, no pueden andar dos si no están de acuerdo. O sea, no pudimos ponernos de acuerdo en el tema. Porque para poder estar los dos juntos hay que estar de acuerdo. Yo agradezco tanto a mi esposa porque yo siempre digo, vea, cuando yo, hablando de la unidad a nivel de pareja, ¿no? Cuando yo llego de viaje, yo tengo algo que ella sabe. Yo llego y me recuesto a la puerta así para cuando ella me abre, irme encima. Yo me le recuesto así. O sea, yo llego queriendo entrar, obvio, vengo de afuera, y por muchos días. Y resulta que ella está adentro, queriendo salir. Ambos tenemos razón, ¿verdad? Yo vengo de afuera, obviamente quiero entrar, ella ha estado ahí todo el tiempo y quiere salir. Y cuando estábamos en Cali, que ella me iba a recoger al aeropuerto a veces con Danielito, yo le decía por allá en el fondo, vamos a almorzar, vamos a comer algo. Pero en el fondo yo quería otra cosa, pero me arriesgaba a ver qué pasaba, cómo negociábamos. Pero ella muy generosamente me decía, no, mi hijo,
Usted está cansadito, camine para la casa. Esto es lo que yo quería. Buen negociante, ¿cierto? Buen negociante. Eso es lo que yo quería. Pero igual si me coge la caña, vamos a almorzar. Porque en otras ocasiones no me funcionaba. No, sí vamos. Ah, listo, vamos. Pero a veces ese soportar las diferencias, y como uno va conociendo tanto a la persona que no tiene ni que hablar, con la mirada, con el gesto. Yo sé cuando ya debo ir terminando, porque aquí casi no, porque ella se me hace a un lado, pero en el troncal se me hacía más de frente. Y uno conoce, mi mamá cuando era una ancianita en el templo, ella me decía, mijo, cuando yo diga y levante la manito, amén, 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 es porque ya debo ir terminando. Y le mandan señales que uno ya las interpreta, porque uno conoce mucho ya a la persona. Y eso es lo que va haciendo que la unidad se fortalezca. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Es importante los acuerdos. A veces nosotros somos muy faltos de tolerancia, de paciencia, y radicalizamos mucho las posiciones. Y eso no debe ser así. Por eso es que los problemas se agudizan. Por eso es que los problemas se agrandan. Porque no sabemos negociar acuerdos. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Cómo pueden andar dos si no están de acuerdo? La palabra acuerdo supone un proceso de negociación. Así que la armonía no se da por sí sola. La armonía no se da por sí sola. En realidad, una de las razones por las que Cristo vino para quitar la pared intermedia de separación que existía y abolir las enemistades. Esa es una de las razones por las cuales Dios vino para derribar las paredes separatorias, las paredes de separación, y abolir las enemistades. A mí me gusta mucho este texto de Efesios, creo que es. Esto hay que aprenderlo, hermanos. Inclusive en esto no es ni orando, porque hay gente que ora y sigue el mismo cascarrabias. Hay que aprender, es aplicar lo que ya sabemos y no disimular tanto que voy a orar, vamos a orar. ¿Cuál orar? Actúe, obre, cambie. Aplique lo que usted ya sabe que debe aplicar. Mire usted lo que dice la palabra de Dios, porque esto es un tema muy extenso y muy largo. Efesios capítulo 2 habla de la reconciliación, porque Cristo precisamente fue en un plan de reconciliación, porque habían dos partes en conflicto. Cuando se habla de reconciliar es porque hay dos partes que están en conflicto y hay que ver cómo se reconcilian, porque hasta que no se reconcilien no va a haber paz, y la paz es el vínculo de la unidad. Mire usted esto. Dice Efesios 2:11: acordados de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados en circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos ¿hizo qué?
hizo uno, derribando. ¿Derribando qué? La pared intermedia de separación. ¿Y qué más? Y aboliendo en su carne las enemistades de la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Para crear, óigase bien, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El propósito por el cual vino Cristo fue precisamente derribar las paredes y quitar las enemistades. Las enemistades son malas, son perversas, no nos permiten convivir armónicamente, ni nos permiten disfrutar la paz. Hay muchos hermanos que entre ellos se saludan, pero no se soportan. Hay barreras, hay enemistades, y eso hace daño a la unidad de la iglesia. Mire, la paz, haciendo la paz, estamos leyendo aquí que haciendo la paz y la unidad, o sea, la paz tiene mucho que ver con la unidad. Una persona que no procura la paz, la unidad, o lo que impide la unidad, es la falta de la paz, la falta de la serenidad, la falta de la tranquilidad, la falta de esa paz interior, porque la paz y la unidad. Mire, Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón, no vivan turbados, no se turben. Él dijo, añadió: la paz os dejo y mi paz os doy. La turbación del ánimo es la ausencia de la paz. Grábese eso. La turbación del ánimo es la ausencia de la paz. Uno no debería realmente turbarse, desesperarse. Amén. Es decir, que la armonía es pieza fundamental, digámoslo, en la economía cristiana. En la economía cristiana, la paz es pieza fundamental. La palabra de Dios también dice: mirad cuán bueno. ¿Y qué más? Y cuán delicioso. Oiga, la gente se pierde de unas cosas tan especiales. Mirad cuán bueno, es que es bueno. Y cuán delicioso, no solamente bueno, es delicioso. ¿Qué es lo bueno y qué es lo delicioso? Habitar los hermanos juntos y en armonía. Miren que está hablando ahí de la paz. Esencial. Amén. Juntos y revueltos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Amén. Es como ese buen óleo sobre la cabeza. Amén. La Biblia dice
dice que cuando llegó el día del Pentecostés, leamos Hechos 2:1, dice, estaban todos unánimes juntos. Y es por esa razón que el verso citado arriba nos dice, guardemos la unidad en el vínculo de la paz. Qué bueno cuando yo puedo saludar a un hermano o a una hermana con serenidad, con pureza del alma. Y no hay barreras, no hay enemistad, porque no debería de haberlas. Si nosotros, ¿verdad?, entendemos la unidad de lo que somos en Cristo, también deberemos guardar la unidad entre nuestros hermanos. Hay entre nosotros muchas cosas que no son coherentes, porque la realidad de lo que somos en Cristo debe reflejarse en las maneras de convivencia. Si yo de hermano no lo saludo, hablo mal, lo miro con desprecio, lo tengo por menos, lo trato mal, yo estoy faltando a un principio cristiano, porque el hermano es así. ¿Qué más puedo hacer yo? Acéptelo así como es. Amén. Pero yo debo brindarle a mi hermano con toda sinceridad en el vínculo de la paz. Guardemos la unidad en el vínculo de la paz. La paz es el vínculo, es el medio que nos une. Si yo tengo paz, yo siembro paz. Si yo tengo odios, yo siembro odios. Si yo tengo enemistad, yo siembro enemistad. Porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. Hay gente que es mejor no escucharle hablar, porque tan pronto comienzan a hablar, comienzan a liberar amargura, resentimiento, tristeza, quejas. Como que adentro no hay sino eso. No tienen otra expresión sino liberar todo lo que acumulan y nunca se liberan de eso, porque no tienen paz. Estábamos leyendo el texto, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Nosotros no tenemos cualquier paz, o la paz ofrecida a nosotros no es cualquier paz. Tal no es la paz de los hombres, que cuando dicen paz, por debajo tienen otra intención. Y ya lo dice la Biblia, cuando digan paz, vendrá guerra y destrucción, porque lo que buscan simplemente es usar la frase para camuflar otras verdades. Pero la paz de Dios no es así. La paz de Dios es pura, es una paz sincera, es una paz única. Y la paz no es solamente tenerla, sino que dice seguirla. ¿Han leído ese texto? Seguir la paz, ¿con cuántos? Seguir la paz con todos. Y claro, es que la paz trae tantos beneficios, porque la paz nos permite guardar la unidad y la paz también nos permite guardar la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, oiga bien hermano, nadie, sin paz y sin santidad, dice la Biblia, y yo creo eso, nadie verá al Señor. Como ustedes pueden notar, el énfasis en la palabra paz
porque la palabra santidad, si usted lee el texto, está entre comas. Aquí el énfasis es la paz. Y es apenas lógico, porque para tener santidad, primero hay que tener paz. Se nos advierte de manera enérgica tener armonía, ya que en esto todos sabrán que soy mis discípulos, dijo el Señor. Cuando la Biblia nos dice, vuestra gentileza sea conocida, ¿de qué? De todos los hombres, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Jesús. La paz, seguir la paz y la santidad y la gentileza. Bien es cierto que muchos argumentan, yo he hablado con algunas personas y se quejan de sus padres. Bueno, yo soy así porque usted hubiera conocido a mi papá como era, o usted hubiera conocido a mi mamá como era. Es que eran de verdad difíciles, y eso es respetable. Y es cierto que las características genéticas se heredan, obviamente, pero yo también pienso que uno está en un aprendizaje de una nueva experiencia de vida. Por eso ese texto me gusta tanto. Si alguno está en la iglesia pentecostal, nueva criatura es. Eso me gusta. Si alguno está en Cristo, la demanda del Señor es a estar en Cristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasaron, ahora todas ellas son hechas nuevas. Bueno, nos hace falta aprender mucho estas verdades. Las cosas viejas pasaron. No esté trayendo a la memoria cómo era su papá, su mamá. Usted ahora, si es que ha creído y ha entendido el nuevo nacimiento, usted ahora es una nueva persona. Amén. Y en esa nueva persona tiene que darse todo esto de la paz. ¿Y qué más estamos leyendo ahí? La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Ello guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dele gloria al nombre de Jesús. Voy a ir terminando, pero voy a avanzar un poquito en este punto. Principios de unidad. Principios de unidad. Tengamos en cuenta eso. Mire, si una comunidad pretende conservar su unidad, si una comunidad pretende conservar su unidad, una de las cosas primeras que debe tener es amor. Si queremos conservar la unidad, lo primero que debemos tener es amor. La oración del Señor y su petición fue que os améis unos a otros. Mire, hermanos, el Evangelio siempre ha estado confirmado
en cada etapa, en cada dispensación. Ha habido algo que confirma el Evangelio. En los tiempos de la iglesia primitiva se dice que Dios testificaba juntamente con ellos, testificaba con señales, a través de milagros, repartimientos del Espíritu Santo, había sanidades, y esas eran las señales. La primera señal que sucede en la iglesia es la sanidad del cojo. El primer milagro que hay en la Biblia es la sanidad del cojo. Y ahí es donde la gente viene, porque ven el cojo caminar, y esa era la señal que confirmaba el Evangelio. Pero ya en las epístolas paulinas, en las epístolas ya casi no se ven sanidades. No que el Señor no sana, porque yo creo que hoy todavía Dios sana. A mí me sanó, yo creo que Él sana. Pero las epístolas no hablan tanto de la sanidad divina, porque ya lo que confirma el Evangelio en las epístolas es otra realidad. Y ya lo que confirma el Evangelio en las epístolas es la manifestación de los dones del Espíritu Santo. El tema ahí ya es, si en Hechos el tema era la sanidad, porque lo que movía a la iglesia fuertemente era la sanidad, el cojo, el ciego, el muerto que resucita, y todo eso era lo que movía a la iglesia, y la gente acudía. Ya en las epístolas lo que mueve a la iglesia es la manifestación de los dones, porque hay lenguas, hay discernimiento de espíritus, hay don de ciencia, de sabiduría. Y entonces ya los discípulos están en eso, porque eso es lo que está confirmando el Evangelio en las epístolas. Pero ¿qué es lo que acaba confirmando el Evangelio? Ya en las cartas de Juan, ya no es tanto, porque ya mismo Pablo introdujo esa nueva era, si se puede llamar así. Pablo ya introdujo esa nueva etapa de la iglesia, porque la iglesia tenía que irse y tiene que irse desarrollando según las etapas y las experiencias vividas. Pablo los introdujo en eso. Después de hablar de los dones, dice, yo os mostraré. Pablo habló de un camino más excelente, para que ellos no se detuvieran sencillamente en asuntos de dones que eran importantes, pero todo eso los lleva a una esencia, y la esencia a las que Pablo habla ya, el camino excelente, ya sabemos que es el amor. Lo que acabará confirmando el Evangelio al mundo no son las sanidades, pienso yo, no son las lenguas, no son las profecías. Todo eso ha sido importante y es importante, pero todo eso es un medio para que lleguemos a la esencia de las cosas. ¿Cuál es la esencia de las cosas? Pablo lo dijo, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es, porque las lenguas cesarán, las profecías. Ahora no, ese es el énfasis, porque ya Jesús lo había dicho a los discípulos, futuro, en esto conocerán, ¿qué? Que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos por los otros. O sea, lo que acabará confirmando el Evangelio al mundo es el amor. Por eso las epístolas de Juan ya no es tanto el creer, sino el saber. Ahí ya se habla pero nosotros no dice creemos, sino sabemos. Y ese saber ya está hablando de un conocimiento avanzado que se manifiesta en el amor. El amor es lo único que puede mantenernos unidos. Y voy a terminar ahí.
en este punto. Dice, lo que más nos debe diferenciar del mundo no es nuestra apariencia, sino la forma como nos relacionamos con los demás. Lo que más nos debe diferenciar del mundo no es las formas o las apariencias externas, sino cómo nos relacionamos con los demás. Allá cada cual busca su propio bien. Entre nosotros cada quien busque el bien del otro. ¿Sí me explico? Cada cual busca su propio bien entre las gentes de afuera. Cada uno busca su propio bien. Pero nosotros, cada quien busque el bien del otro. Estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Leamos 1 Corintios 10, 24. 1 Corintios 10, 24 lo dice así. Ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. Cuando uno piense así en buscar no mi propio bien, sino el bien del otro, eso es lo que fortalece la unidad, porque ese es el verdadero amor. Cuando yo no veo al otro como un medio para alcanzar mi propósito, muchos nos quieren usar es como trampolín, como medios para que alcance su propósito, y nos usan. Los políticos nos usan, los religiosos nos usan, el comercio nos usa, el deporte nos usa. O sea, la mayoría de la gente somos medios que nos utilizan a su manera, para lo que les da la gana, y saben manipularnos, saben utilizarnos, porque ellos están buscando es su propio bien. Pero fíjese, hermano, lo que dice la Biblia es todo lo contrario. Fíjese bien lo que estamos leyendo. Ninguno busque su propio bien, sino el bien del otro. Quedemos ahí en ese punto, que para la verdadera unidad, el principio fundamental, hablamos de la paz y hablamos del amor. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a seguir con estos temas hablando de la unidad del espíritu, la unidad de la fe, la unidad de la doctrina. Vamos a darle gracias a Dios, hermano, esta mañana. Está haciendo calor. Vamos a darle gracias a Dios. Soberano Dios,